Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar un debate que de alguna manera ha estado motivado o lo que ha encendido la chispa de este debate ha sido la Dana de Valencia, la riada y sus consecuencias. Y en especial la reacción del Estado y de la población, ¿de acuerdo? En principio el Estado ha estado desaparecido 4 días de forma inexplicable. Yo creo que es la mayor catástrofe que ha asolado a España en muchísimo tiempo, por no decir en toda su historia, quitando la guerra civil y algún otro acontecimiento. Tanto por los daños materiales como por las pérdidas humanas. Desde aquí un abrazo para todos los familiares de las víctimas, un recuerdo para las víctimas y también, por supuesto, nuestra solidaridad con todos ellos. Y bueno, pues como comentaba, la sociedad ante la inacción del Estado lo que ha hecho es organizarse, acudir en masa a las zonas. Desde todos los puntos de España se ha estado recaudando fondos, pero también víveres, ropa, material de limpieza, etcétera, siempre intentando conocer de primera mano cuáles eran las necesidades de todo este material y todo esto. Y bueno, la organización no es una organización ideal, pero no sabría decir si a la vista de lo que está allí. Yo es que soy valenciano y accedo casi todos los días. Hoy no he podido ir a la zona cero y estoy viendo de primera mano todo lo que está pasando. Y el Estado tampoco es que esté, cuando ha acudido, lo primero que ha hecho es restringir el acceso, boicotear también el acceso de los voluntarios y demás, y entrando o dejando entrar solo vehículos oficiales, es decir, dejando entrar el Estado. Bueno, vamos a empezar o voy a empezar ya a presentar a las personas que podéis ver, que tenemos aquí y que bueno, empezando por Tomás Prieto, porque es la primera persona con la que contacto para hacer este debate y él es quien me presenta al resto de personas que están aquí con nosotros y que también voy a presentar. Tomás es jurista, cofundador del proyecto DEIUS, que es Justicia Descentralizada, está en Granada, España. Inés Farfán. Bueno, buenas tardes, Tomás, perdona y Hola, muy bienvenido. buenas tardes. Muy bien. Inés Farfán, doctoranda por la Universidad de Salamanca, especialista en habilidades directivas para el alto desempeño, creadora de contenidos sobre libertad, propiedad privada, bienestar ciudadano y ética judeocristiana occidental y que está en estos momentos en Chile. Buenas tardes, Inés, o buenos días, no sé, es por ahí que Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos a mediodía y Muy preparando las maletas porque ya dentro de muy poco estoy en España. Bueno, pues nada, bienvenida a la tertulia y bienvenida a España cuando estés por aquí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Alfredo Romeo es empresario, pionero, anticipador, aprendiz y servidor. Esto es lo que pone en su su presentación de LinkedIn, y nada, él está en Córdoba, en España. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos 2 invitados más que tenían que estar por aquí, no habrán podido, o igual se retrasan un poquito, pero bueno, en cuanto vengan también los presentamos. Bueno, como ya os he comentado, pues yo a medida que he ido visitando la zona cero, pues me he ido dando cuenta de las fases que han ido ocurriendo
Y bueno, pues en principio, como he comentado, era la inacción del Estado, luego el vuelco de la población ante la inacción de las autoridades, para ayudar, evidentemente. Luego un boicot a la participación de los voluntarios, organizando autobuses que no iban a ningún lugar. O sea, decidir el número de voluntarios o decir que el número de voluntarios estaba limitado a 2.000 cuando todos los días acudían 15.000, 20.000 personas o más, y eso pues no se podía hacer. Y luego utilización de los medios de información sincronizada para disuadir a los voluntarios de su asistencia a las zonas afectadas. Luego, las primeras unidades del ejército lo que hacen es restringir, como estaba comentando, y luego ya cuando el ejército ya está asentado, pues el propio ejército no, pero las autoridades ya empiezan a tratar de desalojar de nuevo a los voluntarios que allí hay. Entonces, da la sensación de que el Estado no quiere una sociedad civil organizada, ¿de acuerdo? Bien, yo lo que, bueno, aparte de estas fases y reflexiones y demás, ¿vale? Yo quería lanzar una primera pregunta porque el debate se titula ¿Es posible un Estado paralelo? Sí, efectivamente, visto lo visto, es posible un Estado paralelo y bueno, qué obstáculos, oportunidades existen en la creación de ese Estado paralelo. Yo te lanzo la pregunta a ti, Tomás, si quieres, ¿vale? También porque os tengo en ese orden, ¿vale? Adelante, pues eso, ¿sería posible un Estado paralelo? Muy buenas. Bueno, lo primero que quiero comentar es que con respecto a la catástrofe de la gota fría de Valencia, y digo gota fría siendo consciente de lo que estoy diciendo, no voy a decirle otra palabra, he sacado una conclusión y esa conclusión es una frase que se nos ha quedado a todos. Es la frase que el pueblo salva al pueblo. Y esa frase, que es muy contundente, el pueblo salva al pueblo, para mí es la semilla de lo que puede ser una holocracia. Una holocracia, bueno, antes de entrar en el tema de la holocracia o explicar la holocracia, tengo que decir que ahora mismo la gran mayoría de la masa social, cuando hablas de democracia o hablas de Estado, se quedan prácticamente bloqueados y no ven más allá, porque hay creencias limitantes. Es imposible avanzar con la gente que nos rodea y piensan que es que la estructura social y la organización social de una comunidad tiene que ser democrática y tiene que ser a la fuerza dentro de un Estado. No ven más allá. Bueno, pues así hoy, en esta reunión, somos capaces de transmitir que una democracia y un Estado es simplemente una organización política social de un grupo de personas que en un momento dado deciden organizarse así, pero que si seguimos evolucionando, pues podremos evolucionar hacia otras instituciones que nosotros creemos desde cero, desde el diseño, y que sean de nueva creación. Por lo tanto, a la pregunta, ¿podemos crear una nueva organización social? Pues mi respuesta es sí, se pueden crear, y luego voy a explicar mi visión de cómo podemos crear una nueva organización social y política a través del agorismo, que el otro día me quería explicarlo y fue imposible. Quiero hablar del agorismo, que es una filosofía precisamente de activismo social, que se fundamenta en crear un modelo contraeconómico. Quiero hablar y explicar, si tengo la oportunidad, qué es economía FI y cómo viene a cambiar y a ayudar a cambiar el concepto de valor y cómo nos puede ayudar también a crear una holocracia. Y básicamente por ahí va a ir mi participación esta tarde y en eso me voy a basar. Así que, sí que podemos crear nuevas estructuras y nuevas instituciones.
siempre basada desde la perspectiva de la descentralización. Tiene que ser una forma de revolución pacífica, de abundancia y de libertad. Sí, tenía apuntado por aquí, ¿vale? Las frases, por ejemplo, la de Richard Buckminster Fuller, que dice que nunca cambian las cosas luchando contra la realidad existente y que para cambiar algo hay que construir un modelo que haga que el modelo actual sea o quede obsoleto, ¿de acuerdo? Eso Totalmente. Eso es un poco, coincide bastante con mi filosofía y siempre cito esa frase cuando puedo. Entonces, Alfredo, ¿tú crees que sí que sería posible un estado paralelo y en qué términos? Hombre, estoy seguro que sí, entre otras cuestiones porque tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que formas de gobierno, mientras estabais hablando, estaba entrando aquí en Wikipedia para ver cuántas páginas hay con tipologías de formas de gobierno. Y en castellano, por ejemplo, holocracia no se encuentra, simplemente para darnos una idea, hay 92 páginas. No se trata tanto de cuestiones de gobierno, que son más que factibles, sino de, o sea, ante esa pregunta teórica te digo rotundamente sí, claro que sí, porque al final la democracia, esta es una forma de democracia muy particular, donde todo, que podríamos llamarla hasta partitocracia, es decir, el problema son los conceptos. Ante que se pueda tener otra cosa, totalmente, y hay muchas propuestas encima. Para a mí particularmente, que es mi área de trabajo, de investigación, donde hago con mi empresa, lo que me interesa más es tener instituciones más pequeñas que sí vayan asumiendo cuestiones que son comunes, pero que, y esa es mi apuesta, se traten desde lo privado. Eso ya más adelante. Ante la pregunta tuya concreta, sí, además es deseable. Muy bien. Inés, ¿y tú qué opinas? ¿Es posible un estado paralelo y en qué términos crees tú que sería posible? Bueno, primero darle mis condolencias al pueblo valenciano, que yo entiendo que, dadas las circunstancias, está pasando por un momento tremendamente difícil, no solamente por las pérdidas de vidas humanas, sino que también por la desolación en la que se han encontrado, principalmente pensando en que los ciudadanos tienen cierto nivel, cierta expectativa respecto a cómo sus instituciones deberían responder en los momentos en los que ellos más lo necesitan. Entonces, además de padecer del dolor de las pérdidas, también se están enfrentando a una realidad que me imagino yo que la mayoría no esperaba. Desde mi lugar, desde Chile, nosotros somos un país altamente sísmico y estamos malamente familiarizados con las catástrofes de índole natural. Y desde ahí sabemos también cómo funcionan las instituciones y que muchas veces no cumplen realmente con la función que se supone, que también les da cierto grado de credibilidad dentro del contexto de la democracia y la validación del Estado. Entonces, bueno, desde ahí también plantearles mi perspectiva, que en el fondo mi visión como psicóloga tiene que ver con cómo los ciudadanos vamos construyendo una determinada mentalidad. Y en este caso, que lo que yo puedo observar, que vengo de un país que tiene un modelo de Estado subsidiario, ya que no es el estado de bienestar como lo que tienen los españoles, y que en muchas ocasiones se ha admirado tanto de parte por lo menos de los chilenos, como tratando de impulsar un modelo de ese estilo. Nosotros como chilenos tenemos una forma distinta de articularnos desde la sociedad civil. Y me parece mucho que probablemente esta catástrofe podría tener ese espacio para empezar a cuestionar realmente qué tanta validación le damos al concepto de estado de bienestar y si realmente vale la pena el seguir en el fondo respaldando un modelo que ya, digamos que con esta catástrofe está demostrando que no da el ancho y que definitivamente todo lo que invierte el ciudadano español para poder supuestamente obtener ese bienestar, entre comillas, va dirigido a otros fines que no se condicen con la necesidad real. Entonces, un poco más adelante, a lo mejor podría contarles, yo sé que nuestro país es un país pequeño, que a nivel mundial no es muy relevante en muchas cosas, pero sí es relevante en el sentido de que como país nosotros logramos establecer un modelo de funcionamiento
a nivel de libre mercado y libertad de las instituciones, mucho antes que inclusive lo que hizo el Reino Unido o Estados Unidos con Ronald Reagan. Por lo tanto, tenemos ahí una cultura, de alguna forma, que valida el tema de la sociedad civil organizada de manera un poco más independiente del Estado. Así es que a lo mejor más adelante podemos conversar un poquito más al respecto. Pues sí, seguro que sí, y la verdad es que lo veo un tema muy, muy interesante. Nada, bueno, tenemos con nosotros a Pablo Sáez Hurtado. Buenas tardes, ¿qué tal? No se te oye, no se oye, no se oye, ¿no? A ver si, mira, a ver la configuración de sonido, la entrada de micro. Nosotros, si acaso, vamos a seguir hasta que puedas tener ese sonido, ¿vale? Hasta que el micro pueda funcionar. Córtanos si crees que lo tienes solucionado y te doy entrada inmediatamente. Bueno, Tomás, estabas hablando de agorismo y, perdona, lo tengo apuntado por aquí, ¿vale? Economía Pero, FI. Economía FI. Economía FI, sí, eso sí, pero el agorismo llevaba consigo también el tema de, no me acuerdo ahora. Holocracia. Holocracia. No. Bueno, háblanos del agorismo porque es un término que creo que es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Explícanos un Sí. poco en qué funciona. El algoritmo básicamente es una filosofía cuyo autor más importante es Samuel Edward Hawking III. Y este hombre lo que viene a decir es que para enfrentarse, no para enfrentarse, sino para crear nuevos modelos económicos desde el activismo social, desde las masas de movimientos sociales que no se sienten contentos con la situación en la que estamos viviendo, aboga por fomentar la contraeconomía. La contraeconomía es la resistencia al Ese uso era el del término que me faltaba, la contraeconomía. La contraeconomía es la resistencia al uso del mercado tradicional. Por lo tanto, apuesta por crear modelos paralelos al mercado tradicional y aboga por mercados, lo que llama mercados negros o mercados grises. Él dice que el estar en este tipo de mercados es algo voluntario, pero que tienen que crearse de manera descentralizada. Nuevamente sale la descentralización. Es una resistencia pacífica al uso de los sistemas tradicionales corruptos. La gran crisis que estamos viviendo en la actualidad a nivel global es una crisis multidisciplinar, una crisis de valores, una crisis económica, una crisis política, en la que la gran parte de instituciones están corruptas. Cuando hablamos de instituciones, tenemos que decir que las instituciones pueden ser de muchos tipos, para que la gente no piense solamente en instituciones políticas, sino que las instituciones pueden ser instituciones políticas, jurídicas, económicas, académicas, científicas, todo eso son instituciones. Y a través del algoritmo lo que podemos hacer es elaborar nuevos mercados paralelos al mercado tradicional. Siempre desde el poder de la descentralización y desde la libertad y fomentando las redes de libre mercado peer-to-peer. Mirad, seguro que os suena a todos las finanzas descentralizadas. Bueno, en las finanzas descentralizadas se utiliza un contrato inteligente que se llama swap. Los swap se llaman contratos atómicos. Le llaman contratos atómicos porque ayudan a dos partes a hacer un intercambio de criptoactivos. Y son dos partes sin ningún tipo de intermediario. Con un modelo de swap
o de contrato atómico, podemos crear un trueque, lo que yo llamo un trueque atómico. El trueque atómico es crear transferencias de distintos tipos de valor que no tienen por qué ser valor monetario, sino jugar con el nuevo valor intangible y podemos crear redes de valor intangible con intercambio atómico. Es decir, podemos crear valor del tiempo, podemos crear valor del conocimiento, podemos crear todo lo que se nos ocurra que sea intangible, lo podemos llevar al mundo del valor. Y podemos crear redes paralelas al mercado tradicional de intercambio de esos valores. Y volvemos como al trueque, es una vuelta a los inicios, pero un trueque atómico. Eso sería, a grandes rasgos, el algoritmo. Muy bien, muy bien. Bueno, Alfredo, Tomás ya ha mencionado algunos temas relacionados con tecnología que pueden ayudar a ese autogobierno de la sociedad o a impulsar un estado paralelo. Y bueno, la verdad es que hay claves muy importantes como que yo creo que ya tenemos un dinero que se ha demostrado mejor que el fiat, o por lo menos es un dinero de libre adopción como es Bitcoin, que ya con la tecnología Lightning Network y demás funciona igual o mejor que cualquier otro dinero, transferencia con tarjeta bancaria y demás. Tenemos organizaciones indestructibles, inembargables, como pueden ser las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas. El tema que ha mencionado Tomás, las finanzas descentralizadas, donde no es necesario ningún intermediario para poder hacer cualquier operación financiera, préstamos, swaps, staking, que serían depósitos, cualquier otro producto financiero que podamos ver. Incluso se está hablando porque la encuesta más acertada de todas las que ha habido en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos ha sido precisamente un mercado de futuros. ¿De acuerdo? No recuerdo ahora el nombre. Polymarket. Polymarket, exacto, Polymarket. Entonces, pues hasta ese punto, ¿no? Que, por cierto, en Francia ya lo quieren prohibir. Tenemos justicia descentralizada, de eso Tomás nos podría hablar mucho. Y también tenemos sistemas electorales, censales que se pueden crear. O sea, que yo creo que no sé, tenemos todos los argumentos o todas las herramientas necesarias para montar un estado paralelo. Entonces, yo te quería preguntar, desde el punto de vista de la tecnología, Alfredo, cómo se pueden combinar esas herramientas y luego si habría algún problema con la adopción de todo esto. Es que yo insisto mucho traerlo, Ignacio, además creo que no, que para el oyente incluso sería hasta de más valor. En tecnología llevamos 20 años, el Polymarket, los mercados de predicción de futuro, eso viene desde el año 2005-2006. Yo ya tengo artículos escritos en esa época hablando de eso y cómo quisieron prohibirlo o sea, que esto ya viene de antaño, la prohibición, porque decían que qué pasaría si de repente alguien se pudiera lucrar porque la expectativa de que hubiera un atentado terrorista en Medio Oriente hacía que todo el mundo comprara ese evento y que hacía o que promoviera que iba a ocurrir. Independientemente de eso, yo a mí lo que creo que nos interesa es basar los principios, es decir, aquí hacia ese nuevo mundo que entramos, independientemente de cómo lo queramos llamar, porque hay múltiples facetas, esto es polifacético. Creo que es mucho más interesante dar y estar de acuerdo en los principios que tienen que sustentar este hecho. Estoy seguro que Pablo pues, nos puede ayudar en ver las formas de gobierno que hay, pero antes de las formas de gobierno, por lo que yo recuerdo, los fundamentos de derecho. ¿Ven? ¿En qué principios nos vamos a basar? Y creo que ahí es donde sí tendríamos que estar de acuerdo. Y sabiendo, Ignacio, y todos los oyentes, y todos los que nos vean, que la tecnología está superada, si ese no es un problema técnico. El técnico está solventado, eso ya lo solventaremos. Es mucho más importante sobre qué principio.
Entonces, aquí una de las cosas que estaba haciendo en mi escrito, la había pasado a ChatGPT, algunos de los principios de 3, 4 ensayos que los he metido nuevos, míos propios, perdón, que los tenía. Uno, el de subsidiariedad. ¿Qué es subsidiariedad? Traérnoslo, lo toma decisiones al evento, a la proximidad más grande al núcleo familiar y a partir de ahí escalas para arriba. 2, los datos locales y abiertos y propios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes datos locales en la era de la inteligencia artificial, o tienes datos o no tienes nada. Sería otro de los siguientes principios. La certeza de utilizar solamente Bitcoin porque nos da las reglas de juego predefinidas, no por otra cuestión, sino porque nos da las reglas de juego que conocemos y es lo más justo para todo el mundo. Y así podría tener 5, 6, 7 principios que invito al resto a que pudiéramos llegar a un acuerdo de al menos esa base. Pero creo que ahí es donde, por ser lo más pragmáticos posible, es donde deberíamos centrarnos, ¿vale? ¿Sobre qué principios? Ya que conocemos la tecnología, llevamos 30 años experimentando tecnología, 25 años donde la sociedad hay un tanto por ciento suficiente de la población que está funcionando en redes. ¿Cuáles son los principios que nos tenemos que dar? A partir de ahí, ya veremos cómo se llama. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que darle un nombre, darle una etiqueta, va a ser muy fácilmente atacable. Otra cosa es que tú ataques ahora una serie de principios que son radicalmente nuevos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad red. Yo la Constitución del 78 no hay que superarla desde mi punto de vista porque no haya funcionado. Ha podido funcionar muy bien y tendrá desarrollo, pero no tiene en cuenta la realidad de nuestra sociedad, que creo que es otra. Pero bueno, me da igual también, ni llamarla 78, me da igual. Creo que es mucho más interesante darnos cuenta que estamos ante una nueva sociedad, donde la inteligencia artificial crece y donde tenemos una pléyade de tecnología para hacer lo que queramos los ciudadanos. Muy bien. Pablo, no sé si ya tienes audio. ¿Me escucháis? Sí. Sí, perfectamente. Menos Bueno, mal. Oye, pues disculpadme nada. porque estaba en una reunión en la universidad y encima no estoy con mi equipo normal y claro, pues tengo la problemática de que no podía acceder que no sabía cómo se accedía aquí a la posibilidad de que se me escuchase. Así que disculparme la doble problemática. Bueno, Bueno, a ver, sí, yo quería hacer un abordaje, puesto que la pregunta por la cual se nos convoca es sobre si es factible. ¿Me permites un segundo que te presente, ¿vale? Para que la Sí, gente por supuesto. sepa quién eres, ¿vale? Vale, sí, sí. Eres escritor y doctorando en Filosofía de Derecho y Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, abogado y asesor, ¿vale? Estás en Valladolid, en España, ¿no? Sí. Oh, correcto. Pues nada, Sí. Adelante, por favor, Pablo. Muchas gracias. Bueno, la duda que se plantea sobre la posibilidad de que haya o no un estado paralelo, efectivamente yo suscribo las palabras de Alfredo, no creo que sea un problema de carácter técnico, sino más bien de dónde opera esas posibilidades técnicas. Y ahí el problema que tenemos es que nosotros arrastramos una serie de instituciones y de modus vivendi, no lo sé, pero desde luego todo un ecosistema jurídico-institucional que no está a la vanguardia de la evolución técnica ni del mindset de los ciudadanos que están dispuestos a aprovechar esa evolución técnica. Entonces, bueno, pues vamos a tener una problemática porque efectivamente me voy a remitir primero a la cuestión nacional y luego haré un abordaje evocando a qué pensadores yo creo que se podría hacer una revolución ciudadana y además que se puede replicar a otras manifestaciones que ha existido en la historia y que no se alejan mucho precisamente de lo que fue Europa, que es lo que yo creo que habría que recuperar, el espíritu cívico europeo en un sentido más genuino. Y efectivamente en la cuestión local, es decir, por cuestión local me refiero al tejido institucional constitucional español, es absolutamente imposible. O sea, puede ser técnicamente factible, puede ser económicamente factible en tanto cuanto esos ciudadanos que se comprometan lo puedan entre ellos financiar, pero institucionalmente es imposible. ¿Por qué? Pues porque para permitir regímenes de autonomía o de, ¿cómo decirlo?, autocompositivos, que las personas se autodotasen de unas resoluciones jurídicas ante un conflicto, de un marco jurídico propio a través de unos principios consuetudinarios que todos pudiéramos sostener como, bueno, ¿cómo decirlo?, que no puedan ser conculcados, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema de instituciones que no nos lo van a permitir. Y efectivamente habría que hacer una reforma constitucional muy profunda, una reforma constitucional que es
muy difícil de hacer, porque tanto la reforzada como la simplificada en el régimen del 78 requiere de una convalidación de soberanía en el Congreso muy compleja, es decir, además la reforzada requiere hasta de unas elecciones con un referéndum que luego se refrende por ese nuevo, las nuevas cámaras, es decir, es prácticamente imposible. Entonces, bueno, si nosotros hiciésemos una especie como de tejido institucional autónomo de ciudadanos que pudiese empezar desde lo local, de pequeñas asambleas cívicas, evidentemente no tendrían legitimación institucional y jurídica, porque el propio marco jurídico en el que operan no se las dotaría. Cuestión aparte es que le reconozca a unas instituciones caducas, decimonónicas, a un mundo vanguardista de autocompositivo de esos ciudadanos con descentralización y con autofinanciación que por lo tanto, en tanto en cuanto yo he constituido una nueva forma cívica y política de creación ex novo, yo no tengo por qué costear y financiar aquella a la que yo vengo a destruir precisamente con esta formación alternativa. Porque entonces, claro, tendríamos que costearnos a nosotros mismos ese tejido nuevo, pero a mayores tener que todavía costear otra cosa que es de donde emana, ¿no? Y lo cual nace como precisamente el objetivo de destruirlo. Entonces, creo que no es factible a nivel jurídico bajo ninguna posibilidad efectuarla. O sea, puede ser técnicamente posible, puede ser económicamente factible, pero no sé si políticamente sería admisible, en el sentido de que no sería admitido y por lo tanto sería perseguido por todas las fuerzas posibles, ¿no? Entonces, cuando se plantean todos estos problemas, siempre se va a la teoría constitucional de lo del poder constituyente y poder constituido. Y es que aquí nosotros tenemos un problema. O sea, cuando aquí me remito, insisto, en lo local, pero también podría ir a lo europeo, ¿no? Los estados de derecho europeos, los estados sociales democráticos europeos, nacen o se renacen en los años 50 con el triunfo de las tesis de Hans Kelsen, que es un señor alemán, juspositivista, bueno, en fin, que él constituye una estructura de tejido institucional y política precisamente para intentar evitar que vuelva a ocurrir la barbarie que supuso el nazismo, ¿no? El problema es que en ese momento, en los años 50 y luego en España, en los años, en todo el proceso constitucional que fue después de la muerte de Franco, a partir del año 75, finales del 75, claro, es un poder constituyente que concluye su proceso en el 78 y que luego no se revalida. Y entonces ahí tenemos un problema porque estamos, bueno, constriñendo cualquier tipo de voluntad popular posterior, ulterior, que pudiera decir que no legitima ese poder constituido de aquella generación constituyente de los años 80 porque ya no le representa. Entonces tenemos ese problema de que es muy difícil que pueda volver a existir dentro de los marcos operativos de la legalidad, que por cierto no han sido convalidados con la autorización expresa de cada ciudadano, que tiene que sin embargo costearlo bajo ningún tipo de atisbo de resistencia, en tanto en cuanto si no es coaccionado a tenerlo que costear con su correspondiente multa o, bueno, en fin, lo que correspondiera desde un punto de vista administrativo o incluso privativo de libertad en determinados casos, ¿no? Y entonces, claro, tenemos ese problema. ¿Cuál podría ser la salvaguarda? Bueno, pues yo creo que podríamos evocar una serie de pensadores que además los principios por los cuales ellos manifestaron la necesidad de la creación del Estado han sido absolutamente quebrados, que es el principio de seguridad y el principio de, bueno, de retribución fiscal, en el sentido de que uno aporta a una comunidad, pero él tiene que ver repercutidos algún tipo de beneficio por haber aportado en la comunidad, ¿no? Y entonces yo creo que efectivamente los tres grandes teóricos en este sentido, que fueron desde más antiguo hasta, digamos, más contemporáneo, que fueron Hobbes, Locke y Rousseau, los padres de todas estas teorías políticas, pues habría que ser evocado, en el sentido de que, bueno, si los representados no ven que haya una correspondencia para con los representantes, estos representados tienen la legitimidad de poderles derrocar y, por lo tanto, constituir un régimen político mucho más justo, directo y democrático. Sí, Pablo. Sí. La inteligencia artificial, o mejor dicho, la generativa, que es posiblemente la más accesible para cualquier ciudadano, en ese sentido representa un grave problema. Y evidentemente, aunque siempre habrá mecanismos como la VPN o otra serie de mecanismos, aparte que, por supuesto, en el marco jurídico que se está creando, en el RIA,
no se controla ni se fiscaliza la utilización por parte de los ciudadanos, porque está exento de cualquier control, es una amenaza para los estados. También la proliferación y el triunfo de los mercados que lo están costeando es un problema para los mercados, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente en Estados Unidos ha ganado una opción que lo que supone es el triunfo de una visión moderna del Estado, en una combinación entre hombres de ciencia faraónicos y hombres políticos que no representan precisamente al establishment. Entonces, creo que la inteligencia artificial podría ser una herramienta que pudiera llevar junto a esos autores a esa alternativa política, pero no creo que sea fácil ni que vaya a ser permitido. Muy bien, Pablo. Nada, nosotros creo que ha habido un poco de consenso. Si tomas un segundito, ¿vale? Ya sé que tienes ganas de intervenir, seguro que vas a tener tiempo. Vamos a ver, nosotros estábamos bajo el prisma de las frases de Buckminster Fuller, por ejemplo, que decía que no se cambian las cosas luchando directamente contra la realidad existente, sino que hay que crear un modelo que deje obsoleto al actual. Y yo añadiría la de Friedrich Hayek, que dice que no creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al gobierno de las manos. Es decir, no podemos quitárselo violentamente. Todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar, ¿vale? Esto es un poco lo que... Son frases que de alguna manera, sin referirse al momento actual posiblemente ni a la tecnología, pero sí que definen algunas formas de actuar en las cuales luchar contra el Estado, yo creo, el Estado jamás va a querer ser sustituido, ¿de acuerdo? Porque hay unos poderes, unos intereses creados que lo hacen completamente imposible. Yo quería preguntarle a Inés y luego te paso a ti, Tomás, que querías responder a Pablo, ¿vale? Un poco cómo se articula la sociedad en Chile, porque has comentado que estáis acostumbrados a desastres sísmicos. No sé si de esto se llega a una persona a acostumbrar, ¿vale? Pero ¿cómo os organizáis ante este tipo de desastres? ¿Cómo se organiza la sociedad? Si el Estado está presente o no, o simplemente el Estado está bastante minimizado por la filosofía que ha ido aplicando la sociedad a lo largo del tiempo y que pues permite que los ciudadanos no estén tan emancipados por el Estado, tan dependientes del Estado. Perfecto. Mira, lo que les puedo comentar es que en Chile existen determinadas organizaciones que surgen de la sociedad civil, que en el fondo están como vinculadas a la satisfacción de necesidades más apremiantes con respecto a temas de seguridad, por ejemplo. El otro día, en una reunión similar, yo les contaba sobre el caso de los bomberos de Chile. Habitualmente los bomberos son una institución que es pagada en otros países. En el caso nuestro, bomberos es una institución voluntaria que está conformada de manera transversal, que cubre todo el territorio nacional y que es liderado por gente que tiene dedicación exclusiva en términos de administración, pero que el resto de las personas que son parte del cuerpo de bomberos son voluntarios. Y a pesar de que muchas veces, digamos que determinadas corrientes, principalmente de tipo partidista, han intentado generar que bomberos se vuelva parte del Estado, lo que ha hecho el cuerpo de bomberos es oponerse firmemente a que sea así. A veces las personas, principalmente la mentalidad estatista que existe, que hoy día es tan imperante, tiende a pensar que hablar de sociedades o de grupos humanos organizados pasa por encontrarse 4 personas con una pala y una escoba y con eso vas a intentar resolver las grandes problemáticas de la sociedad, cuando no necesariamente es así. Ya eso solamente tiene que ver con esas creencias limitantes que hablaba Tomás al principio. Que en el fondo hacen que las personas tengan cierta miopía con respecto a mirar cómo nosotros también somos capaces de dar respuesta efectiva, eficiente a las necesidades. Y en este caso, que yo les cito el tema de cómo se organiza el cuerpo de bomberos,
Nosotros tenemos pero una institución de primer nivel con gente altamente capacitada, donde no tienes personas que necesariamente van sin saber nada, sino que hay médicos, hay psicólogos, hay expertos en rescate, tienes buzos, gente que está, se va, no sé, a estudiar a Estados Unidos y viene a Chile y vuelve a replicar el conocimiento, gente especialista, no sé, en rescates de alta montaña, en rescates marítimos, porque nosotros somos un territorio que por un lado tiene una amplia faja, ¿cierto?, de mar, y por el otro lado tenemos cordillera, entonces, y estamos precisamente también en una falla geográfica que hace que nuestro país esté continuamente sufriendo situaciones más bien sísmicas, en fin. Así es que esa es una de las instituciones, como tenemos muchas otras, donde no necesariamente implica, como les decía yo, la mera voluntariedad sin conocimiento, sino que en el fondo a través de la capacidad de organización se puede profesionalizar todo lo que tú quieras hacer en función de satisfacer directamente las necesidades de la gente, y desde ahí también que la sociedad vaya entendiendo que no necesita del Estado omnipresente y que en el fondo si el Estado no está cumpliendo o llenando todos esos espacios, ellos quedan en la nada, ya que un poco es lo que a mí me da la impresión de que sucede más en la sociedad española, donde se percibe eso de que sin el Estado prácticamente quedamos así como al desnudo, cuando en realidad existen otros casos exitosos que desde esa forma que es más bien como con mucha más estructura y digamos no a nivel de tecnología como partiendo por algunas soluciones que se podrían entregar, pero sí es algo muy pragmático y que viene mucho como a colación respecto de la necesidad de Valencia hoy día. Sí, en España la verdad es que las ONGs, la mayoría se crean con expectativas de cobrar subvenciones y de la propia organización depender del Estado. O sea que Claro. estamos un poco mal en ese aspecto. Nada, Tomás. Bueno, ahí, Sí, perdón, Ignacio, ahí podríamos preguntarnos cuántas ONGs de género y de todos estos activismos fueron a Valencia a tratar de ayudar, porque en el fondo es lo que están diciendo que son tan necesarias dentro de la sociedad, pero yo no sé si realmente han estado cumpliendo algún rol o cuánto aportan, por ejemplo, al PIB per cápita del país, que también depende mucho de la economía, que es lo que se vaya como sosteniendo y de cómo se van validando las distintas instituciones. De hecho, tomando un poco a lo que decía Pablo respecto de la mirada de Rousseau, Rousseau decía que dependiendo de, a ver, quién controla las opiniones de las mayorías o del pueblo, en el fondo controla su acción. Entonces surge también eso de aprovechar esta grieta, aprovechar bien entre comillas, ¿cierto?, con mucho respeto, pero aprovechar esta grieta que se ha suscitado respecto de la situación de Valencia para realmente poner así sobre la mesa el debate de realmente el Estado omnipresente, omnipotente, es tal y lo necesitamos como sociedad, o deberíamos ya empezar a replantearnos que podemos nosotros desde nuestro lugar dar una solución efectiva, real y que sea más económica inclusive, y que nos ayude un poco a recuperar la libertad perdida, que en el fondo el lema de el pueblo ayuda al pueblo lo transmite pero extremadamente bien. Muy bien. Bueno, te tengo que decir que ayer, ¿vale? Los otros días no, pero ayer la mayoría de estas asociaciones sí que estaban en Valencia, pero no quitando barro, sino en una manifestación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ellos viven de una serie de subvenciones, pagan una serie de sueldos. Por ejemplo, Cruz Roja Española, de todo el dinero que recibe, más de un 92% se dedica exclusivamente a sueldos. Lo demás es ayuda o no sabemos muy bien qué será. Y eso está en su página web, se puede consultar. O sea, no es algo que, no es ninguna especulación ni nada que nos estemos inventando. Y ayer en la manifestación se veían EPIs, o sea, equipos de protección completamente blancos, impolutos, sin usar, ¿vale? Simplemente para llamar la atención en la manifestación, cuando esos equipos podían estar perfectamente en la zona donde estaban quitando el barro que hacían falta, ¿de acuerdo? O sea, eso es un poco otro de los problemas con los que nos encontramos en España, o sea, que todo este dinero que se va en subvenciones y demás va dedicado a cosas que no son muy útiles. Pues nada, Tomás, adelante, que querías contestar un poco a Pablo, ¿no? Sí, le quiero contestar a Pablo desde la perspectiva de poner en valor a Bitcoin.
Bitcoin es una revolución tridimensional, es una revolución social, económica y jurídica. Lo principal de Bitcoin, para mí, desde luego, no es el precio, que me da mucha alegría cuando sube, porque tengo un poquito, pero lo principal de Bitcoin es que viene a redefinir la creación de nuevas instituciones. Pero además, esa redefinición de la creación de nuevas instituciones es que al utilizar código abierto y sin licencia, sin permisos de nadie, resulta que no tienes que pedir permiso a ningún Estado, ni permiso a ningún gobierno, ni pensar en constituciones, ni pensar en nada jurídico ni legal, porque los cyberpunk, cuando pensaron en crear Bitcoin, que precisamente no ha sido sencillo, tardaron 35 años, no le han pedido permiso a ningún gobierno para crear un protocolo de Internet, subirlo a Internet, abrirlo al mundo, distribuirlo y que ahora la gente lo utilice. Para hacer eso no necesita legitimidad ninguna, Pablo. Para pensar en cómo crear Deus, nosotros, en mi equipo, y ahora me vengo a mi proyecto, nosotros no hemos tenido que pedir ningún permiso ni legitimidad de nada, por una sencilla razón jurídica. Porque para crear un pacto entre partes solamente hace falta la voluntad entre las partes y el consentimiento de las mismas. Por lo tanto, si nosotros arreglamos un conflicto a través del consentimiento y firmamos un acta de acuerdo, pues ya tienes la validación jurídica, Pablo. Tu tesis a mí no me sirve. Ahora, para crear redes de cualquier tipo, mientras sean descentralizadas, mientras sean incensurables como la red de Bitcoin, peer-to-peer, podemos crear las instituciones que nos dé la gana, sin pedir ningún permiso, porque somos activistas sociales. Los activistas sociales no van pidiendo permiso por ahí, Pablo. ¿Entiendes? Sí. No me digas que es imposible crear algo. No, la imposibilidad está en nuestras mentes. Con la tecnología podemos hacer lo que nos propongamos. No nos pongamos nosotros mismos las barreras mentales, porque ya existen casos que son, por ejemplo, te voy a dar un caso para que lo investigues. One Small Town, una ciudad pequeña, nace en Sudáfrica, tiene una réplica en los Estados Unidos y tiene otra réplica en el Reino Unido. Han creado una autarquía desde cero, han creado una autarquía 100%, han creado una mini sociedad, una comunidad autárquica, se lo hacen y ellos se lo hacen todo. Por lo tanto, ya tenemos un caso paradigmático que es posible, existe. Han creado una microeconomía criptoeconómica, han creado un token, se llama Infinity, y están basados en la abundancia, en la creación de sus propias necesidades y se basan sobre todo en la cooperación de intereses y de necesidades. Esos son los principios de los que estaba hablando antes Alfredo, que no se han redefinido, pero economía FI viene a redefinirlo. Esos principios son la X redistribución de la riqueza. Ahora ya me he pasado a economía FI. X redistribución de la riqueza. Derecho universal a la emisión del valor. Pablo, no tenemos que pedir permiso a nadie para crear un valor intangible. Utilización de la tecnología al servicio de los ciudadanos. Utilización de las tecnologías exponenciales al servicio de los ciudadanos. Por supuesto, crear proyectos en el que la X de la ecuación es el ser humano. Proyectos que buscan el colaborar y tienen las propiedades precisamente para mejorar la sociedad. Están pensando en solucionar problemas sociales. Eso es economía FI. Esos son los principios de economía FI. Por lo tanto, si a mí economía FI me dice que yo como ser humano tengo un derecho universal a emitir un valor, ¿a quién le voy a pedir permiso? No tengo que pedir ningún permiso. Bueno, Pablo, Sí, yo quiero un minuto si quieres intervenir, ¿vale? Porque era el turno de Alfredo. Está bien que Pablo intervenga. Sí, a ver, porque
A ver, yo no he dicho que haya que pedir permiso ex ante. Yo lo que digo es que, Tomás, es que Sí, que no nos lo van a poner fácil. Yo lo sé. no, No nos es lo a van lo a que yo poner quiero fácil. decir. No quiero, o sea, vamos a ver, yo soy el primero que no quiero tener un discurso de antiempoderamiento, al revés, y del mejor sentido de la palabra empoderamiento y no del que se han atribuido ciertos colectivos, ¿no? A ver, yo lo que quiero decir es que, siendo honestos con respecto al sistema institucional en el que operamos, y por cierto, aquí estamos hablando de personas, nosotros que somos ciudadanos comprometidos, despiertos, no abúlicos y etcétera. Pero claro, aquí nosotros vivimos en unos marcos de convivencia social mucho más grandes que nosotros, donde precisamente el Estado, cuando se constituye, por buscar esa presunta servicio al bien común, lo que hace es precisamente, bueno, constituir una serie de marcos operativos de convivencia donde las personas se benefician independientemente de cómo sea cada cual, lo cual lleva a cierta corrupción. Porque al final, no solamente a efecto de soberanía todos los votos valen igual, sino que también eso conlleva, por ejemplo, el tema de la redistribución de la riqueza, ¿no? Bueno, castigando a las partes más productivas de la sociedad. Bueno, lo que yo quería decir es que yo no hablo de autorización ex ante, es decir, no es que yo necesite como una licencia, un bar o algo así, una autorización para construir nada, no. Lo que digo es que todo el sistema institucional y jurídico se ha constituido desde el primer momento para que no exista esto. Y que, por lo tanto, aunque ex ante no haya que pedir una autorización, ex post van a venir, sin duda alguna, con todas sus fuerzas operativas en nuestra contra, o en contra de aquellos, etcétera. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, las personas, ya lo estamos viendo, las personas productivas de esta sociedad, muchas de ellas se tienen que exponer a una verdadera, como decirlo, exilio fiscal. Porque es que estamos llegando a un momento en el cual no sé hasta qué punto va a tener el afán confiscatorio del Estado cualquier límite, ninguno, porque cada vez ahí se emite más deuda pública, los ciudadanos caprichosamente, como decía el filósofo Eric Sadin, es decir, el ciudadano tirano, es decir, cada vez cree que tiene más derechos, pero no tiene ninguna obligación. Sin embargo, y por lo tanto esto lleva a que hay que costear el régimen en el que vivimos y que por lo tanto haya que aumentar los impuestos hasta el punto que haya que hacer como no sé si sabéis que la rebelión de Atlas en su inicio lo quería llamar a Ayn Rand la huelga, precisamente porque dice, claro, aquí hay un colectivo que nunca se puede declarar en huelga, que son los productores. Porque en el momento en que ellos se declaran en huelga, el sistema quiebra. Porque es un sistema que vive de ellos. Es decir, o sea, cualquier persona se puede declarar en huelga, pero resulta que un empresario no se lo puede hacer, porque en ese momento el sistema se destroza. Y dicen, esto es un sistema de saqueadores, nos autocompositivamente nosotros creamos un sistema institucional, nos autodotamos de una serie de principios jurídicos que ahora iba a responder Alfredo después de que me responda Alfredo a mí, que no le quiero quitar mucho la palabra. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo pedir autorización. Lo que estoy diciendo es que, precisamente, no creo que haya que tomar autorización. Precisamente, la autonomía y la voluntad de los principios liberales de la burguesía decimonónica se basaban en eso. Estamos hasta las narices del Estado, de sus injerencias, de que tenemos siempre que estar detrás del catastro, del registro, etcétera, aunque luego haya que darle, efectivamente, darle su carta de naturaleza pública con el notario, pero efectivamente nosotros tenemos autonomía de la voluntad, es derecho contractual. Y por lo tanto, aquí el Estado no tiene nada que decir. Pero eso es ex ante. Después van a venir con toda la artillería institucional, política, porque efectivamente, una vez que hay un poder constituido a través de una constitución, que es la del 78, ya no existen más márgenes, digamos, discrecionales para poder crear un nuevo poder constituyente. Y esas pequeñas microcomunidades, que yo iba luego, casi al finalizar esto, a hablar... Tienes razón en eso, pero solamente te voy a hacer una pregunta. Sí. Dime, ¿cuántos cyberpunk están en la cárcel? Dime. Pues ninguno. Claro, porque a lo mejor no hay eso es muy ninguno difícil. en la cárcel. Porque a lo mejor es muy difícil. Y ahora sí te voy a decir, los cyberpunk no están en la cárcel, pero al final, ¿qué está pasando con Bitcoin? Pues, entonces, ahora está diciendo el nuevo presidente de Estados Unidos que quiere hacer una reserva de 1 millón de Bitcoin para el Tesoro americano. Es decir, las grandes potencias ya están hablando de hacer reservas públicas para los bancos centrales o los tesoros. Pues resulta que lo están adoptando. Fíjate por dónde. Resulta que cuando tú haces o replicas o creas ex novo, desde el diseño, una nueva institución que sea beneficiosa para los ciudadanos, sin pedir permiso a nadie, pero mientras que mejore la vida de los ciudadanos,
pues a lo mejor resulta que la adopción es masiva y se vienen a tu institución y dejan la otra. Es lo que está pasando con Bitcoin. Efectivamente, Tomás. Yo creo que van por ahí los tiros. Porque bueno, antiguamente, o lo que estamos acostumbrados, es que cuando tiene que haber un cambio de estado, porque la sociedad lo requiere, hay una revolución. Esa revolución suele ser violenta o puede ser un golpe de estado o algo similar. Hoy en día yo creo que existen los medios para crear esos modelos económicos, esos modelos de organización como las DAO, esos modelos financieros como el sistema DeFi, todo lo que envuelve a Web3, y demostrarle a la sociedad que esos modelos son mejores, más eficaces que los que hay actualmente, y la sociedad poco a poco los vaya adoptando y sustituyendo a los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, no, o sea, si creamos ese estado paralelo de esa forma, yo estoy convencido de que la revolución va a ser una revolución pacífica y más que nada porque es que la gente se va a dar cuenta de que eso es lo que es necesario. Que el Estado se va a rebelar, que el Estado va a ir en contra de todo eso, por supuesto. Pero como bien ha comentado Tomás, pues ya hay gobiernos, ya hay estados que están adoptando el Bitcoin, por ejemplo, como reserva o incluso como moneda de curso legal, como es el caso de El Salvador. Entonces, bueno, Alfredo, no sé si tenías algo que añadir concreto. Si no, yo te hago una pregunta, lo que quieras. Hazme una pregunta, si quieres, por ampliar el tema. Creo que está bastante bien cubierto, tanto con Tomás como con Inés como Pablo. Muy bien. Bueno, nada, simplemente si ese estado paralelo podría en algún momento sustituir al actual y de qué manera lo haría. No sé cómo lo ves tú. Yo es que, joder, poca gente, y me incluyo, y te lo puedo decir, desde hace tantos años clama por otro nuevo tipo de sociedad. Estos principios que vemos aquí, esto viene heredado de los movimientos después de los cypherpunks, viene de la gente del software libre. Yo tengo la suerte de escribir el primer libro que escribe sobre software libre, filosofía en castellano, año 2004. Anarcocapitalismo, liberalismo, sí, de ahí viene. ¿Qué pasa? Sí, pero ahora en una sociedad red, tecnológicas, es que lo importante que es una sociedad red, esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa? Que en una sociedad red, para lo bueno y para lo malo, tenemos que contar con las armas que tienen. Yo estoy de acuerdo en que hace falta esa sociedad, abogo por ella. Pero claro, ahora el problema es quién deja de pagar la renta en dinero fiat cuando estos tíos nos han llevado a un mundo que somos esclavos digitales. ¿Cómo eres capaz de salirte de un sistema no asumiendo ya una cuestión política, o sea, económica, que te pongan una multa? Bien, vale, pues ya no contesto ningún requerimiento, voy andando por la calle. El problema es que tú ya no haya nada que tú puedas hacer en ese mundo. Y quizá por ahí, pero partiendo de una ilegalidad manifiesta de rebelión contra el sistema, es cuando tú tienes que asumir eso. Claro, ahora tú tienes un padre. El padre tiene 86 años. Yo no utilizo la seguridad social ni los hospitales, mi padre sí. Cuando haya una huelga, que se pongan en huelga todos porque no están cobrando sus impuestos, porque Europa ha cortado el grifo y tú tienes que aportar, ¿cómo lo hace esa transición? Yo la desconozco, yo la verdad. Es decir, no quiero dejar de soñar, pero creo que cualquier cambio vendrá por una catástrofe. Imaginémonos que lo de Valencia hubiera pasado en toda España, a la vez. Entonces ahí te doy que podemos crear una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque de facto no funcionarían las instituciones y tendríamos que dar un paso adelante como ahora se está dando para la limpieza. Una cosa es la limpieza y otra cosa es proveer de un sistema de abastecimiento a toda una nación o de ver cómo nosotros nos organizamos. Lo veo, ojalá que lo pueda ver. Yo banco, por eso banco, como está diciendo, que no solamente el capital monetario sea un capital fundamental en la sociedad. ¿Qué ocurre? Que el monetario al final es la esencia, en una sociedad justa, es la esencia de muchos de esos valores que hablábamos. Pero para mí el honor, coño, pues para mí el honor es un aspecto, un valor fundamental que hay. Pero ya ese no es importante. Para mí es un honor, o sea, para mí es un valor enorme ser el primero en algo.
que al final cuando nuestros conquistadores iban a todo lo que es la actual Hispanoamérica, ¿cuál era su ganancia? Fíjate lo que arriesgaban la vida, pero su ganancia era el honor y tener su propio terreno y poder allí pues organizar como él quisiera. Sin embargo, eso ya no es un factor. Esto, si vemos el informe este famoso y, vamos, da igual, no lo quiero definir, el de la Unión Europea, donde básicamente lo que están diciendo, oye, es que los que han empezado con el Bitcoin, que está muy bien, pero que nos lo cepillamos porque son muy egoístas. Pues ya le estás dando más importancia al conocimiento de unos burócratas y tecnócratas sobre el hecho de haber sido el primero en llegar a algo. Coño, eso es preocupante. Entonces, por eso creo que hay que ir un paso más allá y quizá empezar, no un movimiento, yo no soy tampoco nadie para empezar nada, pero sí me interesan mucho los principios sobre los que debe descansar esa sociedad. Porque si estamos de acuerdo en esos principios, entonces podemos hacer muchas más cuestiones. La propiedad privada se redefine desde que viene la propiedad tokenizada. Oye, hay que tener en cuenta eso. Oye, vamos a tener capacidad de trazar casi todos nuestros activos. Oye, pues hay que prepararse para eso. A mí me interesan mucho los mercados de capitales locales, como mis restaurantes serían propiedad de mucha más gente y sacar un 20% a bolsa. Entonces tiene una economía y circular mucho más diferente. Tenemos la capacidad, por eso técnicamente no es un problema. Creo que es mucho más importante la acción del mercado, la acción de individual, personal, en lo local. Por eso ahí clamo por el principio de subsidiariedad y porque haya un temor físico, ojo con esto, físico de la persona que está gobernándonos. El personaje que no esté gobernándonos en lo local o el que tenga poder, una cosa que te lo pueda garantizar por protocolo y por muchos aspectos, transparente y demás, y otra es que sepa dónde vivimos todos y donde el pueblo sepa dónde vive él. Claro, si el pueblo sabe dónde vive él, ya se cortará, ya pensará muy mucho si tiene que hacer algo porque la gente lo mata. Y fijaros lo que digo, pero es que esos principios al final equilibran. ¿Por qué? Porque dice, ya hay cosas que no puedo hacer porque mi integridad física está en riesgo. Yo siempre... Pero en España nuestro principal gobernante está en ese riesgo. Él no puede salir a la calle sin que intenten matarlo. Por eso, si viviera en la ciudad... Y él va a seguir para adelante. Por eso, si nuestro máximo gobernante desde ese punto de vista está en la ciudad, ya se cuidará de hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que le pegan. Es que eso, que es tan humano, yo me encantaría una reflexión de Inés, que es la profesional de eso, y esto me lo da el estudio de la historia de Córdoba. Con esto, ya lo he contado en alguna ocasión, pero os cuento, en 1650-51 se produce aquí el motín del pan en Córdoba. ¿Y hace el qué? ¿Por qué? Porque muere por una hambruna derivada de una peste o del tiempo, a saber, una persona, un hijo, y se le muere en un barrio de la ciudad, en la parte baja de la ciudad. Lo que hace todo el pueblo y todos los barrios, 3.000-4.000 personas suben ¿a dónde? Al Palacio Episcopal, porque era el obispo quien tenía los graneros. ¿Y qué hizo el obispo? Abrir los graneros. Ya está, ya no había problema. Se acabó, de un día para otro se acabó el problema. Ya está. Eso es robo, eso sería lo que fuere. Pero el conflicto social se terminó. Ya no ha ocurrido más en la historia. Una vez un conato en el siglo XIX, lo que quiero decir que no podemos, a pesar de que seamos muy avanzados técnicamente, y que no perdamos los grandes principios que han sustentado la evolución de la civilización occidental. Y que el equilibrio de poder en lo local nos da muchos aspectos que creo que no podemos obviar ni olvidar. Muy bien. Sí, pero... Inés, creo que te ha pasado un poco el testigo Alfredo para que comentes un poco sobre lo que está hablando. Ok, bueno, antes de entrar en lo que plantea Alfredo, me gustaría hacer un matiz respecto del debate que tenían entre Pablo y Tomás con respecto a lo de Bitcoin y la validación del Estado, en fin. Y yo creo que en ese caso, de lo que cada uno de ellos manifestaba así como respecto a su punto de vista, me parece que los dos de alguna manera están en lo cierto, porque en el fondo, si bien es cierto, hoy día Bitcoin de alguna forma se está como posicionando mucho más potentemente a nivel también de Estado, de una potencia mundial como Estados Unidos, eso no quita que la persecución haya sido brutal durante muchos años.
y que en esa persecución también cayeron todas las otras criptomonedas a partir de esta demonización que existía de cómo era posible, que esto era una estafa, que como había una desacreditación, porque sabemos que el sistema monetario se basa en la confianza y por lo tanto lo que hacían estos grandes organismos internacionales era precisamente apelar a eso, a desacreditar. Entonces teníamos expertos de la Unión Europea tratando de imponer normas, en fin. Y finalmente eso no ha ido prosperando porque de alguna forma también la validación de la sociedad por un lado y por otra parte grandes capitalistas que también han invertido ahí han influido en que eso se vaya generando cierto nivel o un nivel más importante de validación a nivel estatal, principalmente de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Me refiero yo al caso de BlackRock, que compró, lo anoté por acá, 16.700 millones de dólares en Bitcoin. Entonces, desde ahí uno sabe que si el mayor ente inversionista del mundo está apostando tantos recursos en una moneda como esa, va a generar también una remesón a nivel de estructuras jerárquicas y que van controlando cómo se maneja el poder dentro de las instituciones ya a nivel global. Eso por un lado. Y tomando lo que decía Alfredo, me parece que, bueno, en algún momento conversamos sobre las tesis de Juan de Mariana, ¿cierto? Que habla del tiranicidio, y que yo creo que también hoy día se ha demonizado tanto todo lo que es la corriente hispana a nivel de pensamiento, a nivel de vida intelectual, también vinculada a la Iglesia Católica, que no la de ahora, pero probablemente la de muchos siglos atrás, tenía una perspectiva bastante distinta respecto a cómo se manejaban las instituciones y de qué forma se validaban a través del derecho natural, en el sentido de que se defendía lo que era primero la vida, después la propiedad privada, después la libertad de la igualdad ante la ley, y así, o sea, y en el fondo toda esa validación que existía a nivel de instituciones, también dada por una sociedad, hacía que finalmente en el momento en que ocurriesen situaciones muy críticas donde había una concepción como del manejo del poder de forma abusiva, generaba incluso a nivel de comunidad y de autoridad jerárquica la validación también de eso que es el tiranicidio, que ya para nosotros es como tan terrible. ¿Quién podría pensar en algo como eso? ¿Ya? Pero en el fondo yo creo que mucho pasa por eso, por la construcción de mundo que cada uno de nosotros va desarrollando, y principalmente desde el rol de los intelectuales que van permeando la sociedad con sus ideas y van poniendo sobre la mesa formas distintas de empezar a mirar la realidad, y yo creo que más bien distintas, no nuevas necesariamente, porque tal vez el reflotar, ¿cierto? Ideas que ya tuvieron su auge en algún momento, pero que por situaciones, no sé, de intereses particulares fueron quedando aplastadas, podrían bien crearnos también una mentalidad distinta que sea más ajustada a estos tiempos incluso. Nada, Pablo, o bueno, a ver, Tomás, un minutito. Sí, un minuto. Solamente quería recordarle a Alfredo que Ignacio empezó con una cita de Buckminster Fuller o algo así, ¿no? Richard Buckminster Fuller. Sí. Buckminster Fuller, y básicamente lo que dice es que no hay que enfrentarse a la realidad existente, sino crear un nuevo modelo de realidad que mejore y deje obsoleto lo que hay. Y esa es mi postura. O sea, es que no hay que enfrentarse. Al contrario, tanto el algoritmo es pacífico, tanto los principios esenciales de economía de FI son pacíficos y la creación de una holocracia es pacífica. Si algo hay que abogar hoy en día es por la paz, y deberíamos de estar todos los días hablando de paz en vez de conflicto. Porque precisamente la sociedad que nos han creado, los grandes pilares de la sociedad que nos han creado, una es el disenso, porque para ellos es un negocio. Vivimos en un disenso continuo, porque han hecho de la guerra un gran negocio. Y nosotros tenemos que hablar de paz, los ciudadanos tienen que hablar de paz. Tenemos que poner en valor la paz. División también. Los ciudadanos. Perdón. Y luego otro valor que hay que poner sobre la mesa
que es otro pilar para ellos. Cuando digo ellos, pues son los pocos que conforman la plutocracia que tienen el poder en el mundo. La plutocracia es unos pocos que disponen del poder económico del mundo, básicamente, los dueños de los bancos centrales. Y luego, el otro pilar sobre el que se basan es en el de la escasez, pero una escasez falsa. Pues nosotros tenemos que poner en valor y decirle a la gente, o no decirle a la gente, saber nosotros mismos que no existe tal escasez, que la única escasez radical que existe y que es buena es la de Bitcoin, que en lo demás no hay escasez, que vivimos en un planeta de tiempo humano. abundancia. Tiempo humano. Sí. Hasta aquí, que me ha dado un minuto. Vale, ya está. Muy bien. Pablo, creo que tú querías introducir un tema que considero bastante interesante, quizá también por mi desconocimiento, que es cómo integrar la inteligencia artificial en la organización de grupos de personas. Vale, bueno, yo solo quiero responder una cosa directa de Alfredo, que también tiene esta colación con lo que justo iba a tratar. Pero hay una cosa que quiero matizar antes. Lo que iba a decir de Alfredo son los principios. Efectivamente, los principios son fundamentales. Bueno, yo no sé de dónde viene esta creencia de que el Estado está a favor de la ciudadanía. Vamos a ver, si uno lee La ciudad de Dios de San Agustín, precisamente la palabra que usa San Agustín para describir el Estado es el mal menor. El mal menor para proteger precisamente al hombre de su pecado original. Efectivamente, el Estado se le dota de una cosa muy importante que es el monopolio de la violencia. ¿Por qué? Primero, porque niega la posibilidad de que los ciudadanos, y ahí la dependencia institucional jurídica, con todo lo que eso conlleva, a mi gremio, a los procuradores, al Poder Judicial, etcétera, que es que no existe el método autocompositivo para solucionar una disputa. Porque entonces, evidentemente, eso de que, en fin, no puede uno hacer la venganza como justicia, pues por lo tanto no puede existir. Y encima eres tú el perseguido. Sí, Dito, más. Deus es 100% autocompositivo, Pablo. 100% autocompositivo. Claro, porque existe unas tecnologías emergentes que lo han hecho posible. Pero esa monopolización de la violencia, que precisamente es el recurso que utiliza San Agustín para justificarlo, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando el Estado se convierte en una tiranía, a través de la legitimación que le da Hobbes, porque se supone que garantiza la seguridad y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos que renunciar a nuestra libertad, y luego Locke lo mete también en la cuestión económica para proteger la propiedad, porque si no, efectivamente, aquí hay un saqueo, pues acaba traicionando, porque si se supone que el Estado protege al ciudadano en el sentido del ciudadano kantiano de la Ilustración francesa, que ya ha sido completamente destruido, pues resulta que el totalitarismo concebía al ciudadano como súbdito, igual que también en las monarquías feudales, que precisamente la Revolución Francesa intentó destruir, pero es que ahora el ciudadano tampoco es un ciudadano, ahora es un administrado. Y por lo tanto, ni le protege a nivel de propiedad, como decía Locke, ni le protege a nivel de seguridad. Rompe los dos principios claves, rectores por los cuales tendría que haber una legitimación del administrado al Estado. Entonces, claro, ya no solamente no protege la propiedad porque le saquea al propio Estado para costear la vida a todos aquellos que dependen de él, y tampoco protege la seguridad. Porque si la seguridad la entendemos como un interés privado en favor del ciudadano, el Estado en muy buena medida, sin luego que ocurra el tema de Valencia, que tampoco ha protegido su seguridad, y por lo tanto ahí ha quebrado ese principio, el principio de Hobbes y el principio de Locke del tema fiscal, y por lo tanto muchas veces va en contra de sus intereses. Entonces, que vea el propio ciudadano, que el ciudadano por sí mismo se degrade hasta el punto de que vea que el Estado es lo que legitima su vida y lo que da dignidad, es una realidad completamente contraproducente contra el propio ciudadano, porque el ciudadano ya no existe, ha sido liquidado, ha quedado extinto completamente. Ahora existe el administrado, que es un nuevo súbdito. Otra cosa que a mí me interesa mucho y que yo siempre intento hacer mucho énfasis, es lo siguiente. Todas las revoluciones cívicas que, por cierto, siempre han emanado de las personas inquietas, con cierta lectura subyacente y, por supuesto, productivas, porque si no, evidentemente, a mí me beneficia quedarme de costado, porque precisamente yo me veo beneficiado de que una organización institucional saquea las partes más productivas de esa organización. Bueno, uno de los principios de este tema de revolución es que siempre ha habido una serie de ideas y de ideales que la han apoyado. Esos ideales y esas ideas siempre han emanado de un grupo
de personas que son los intelectuales. ¿Qué pasa? Que los intelectuales, cuando la posmodernidad triunfa, en los años 90, y se basa el principio de que las ideas son todas susceptibles de convertirse en bienes de mercado y por lo tanto se degradan, porque acaban convirtiéndose en películas patéticas, novelas absolutamente intrascendentales y zafias y vulgares y obscenas. Entonces, esa degradación de las ideas llegó un momento en que los intelectuales que antaño se arriesgaban con sus propios idearios para apoyar esa revolución cívica que les seguía, que eran el motor de combustión muchas veces de la parte, digamos, activa o de la praxis de los ciudadanos, se han convertido, o sea, han renunciado completamente a esa parte de esa responsabilidad social que tenían. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay que hacer mucho énfasis porque siempre hablamos del Estado, etcétera, y de la injerencia externa que existe, desde luego, y de que nosotros debemos esperar, puesto que para eso están nuestros impuestos, etcétera, una participación del Estado. También hace falta aquí una revolución de independencia cívica, en el sentido de que nosotros, independientemente de que haya o no un grupo de intelectuales, nos vamos a autodotar de nuestras ideas y de nuestros ideales para crear esa nueva posible alternativa. Y esto me lleva a los principios. A ver, ¿por qué la inteligencia artificial es una herramienta a favor de este nuevo marco de posibilidades? Pues porque si nosotros reducimos a la mínima expresión y en lo local, como bien siempre sostiene las tesis de Alfredo, en lo local, porque además tiene sentido, por una cosa que ha dicho precisamente Alfredo, que es la cuestión de la transparencia. Es decir, nosotros elegimos, esas son las tesis de Rousseau, del contrato social, es decir, aquí el representante no puede hacer lo que quiera con los representados, tiene que rendir cuentas. Y si los representados ven que han traicionado ese pacto tácito, entre ellos tendrán que exigirle a este representante que, pues efectivamente, que se exponga públicamente y que responda por qué se ha desviado su bien público. Por eso muchas veces en el derecho administrativo se habla de desvío de caudales públicos. ¿Por qué? Porque se supone que el dinero de los ciudadanos van a una función pública y no un interés espurio privado de ese representante. Por lo tanto, tendrá que rendir cuentas. Efectivamente, lo local sería una manera de salvaguardarlo. Pero a la cuestión de la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial, en un mecanismo siguiente, vamos a ver, si nosotros reducimos una democracia directa, porque en España no hay democracia directa, es democracia indirecta, representativa, constitucional, etcétera. No hay democracia directa en ningún mecanismo. Luego estaba el tema de referéndum y las consultas populares, que muchas de ellas no son ni vinculantes. Por lo tanto, la iniciativa legislativa popular siempre necesita de un mecanismo del Estado, porque necesita que sean 500.000 firmas a través de un diputado, etcétera. O sea, siempre el Estado deja su mácula para que cualquier resquicio de posible democracia directa sea fiscalizada y controlada y canalizada por él. Entonces, si nosotros hacemos comunidades cívicas pequeñas que se autogestionen, pueden perfectamente, en esas asambleas cívicas estilo la ágora griega, de la democracia que sostenía Aristóteles y Platón, que es la democracia representada por Polícrates, si nosotros hacemos esos modelos de asambleas cívicas, en el que esos ciudadanos comprometidos con la virtud, que nosotros vamos a tener que luchar con otra serie de ciudadanos que les viene muy bien el sistema tal como está, porque bien, o el sistema les costea, es decir, toda la función pública, o bien porque se ven indirectamente beneficiados por eso, precisamente en todos los regímenes totalitarios, la masa que más prospera es la más aduladora y la más sumisa, que es las mediocres. ¿Por qué? Porque son personas que bajo la lógica de la naturaleza jamás destacarían. O sea, un político per se nunca destacaría bajo las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque son personas que siempre se escudan tras grandes grupos donde precisamente ¿cómo decirlo? Las virtudes, entre comillas, que ellos tienen son antinatura, que es, en vez de, yo qué sé, la valentía, la sumisión, en vez de las grandes ideas, la mediocridad, etcétera. Entonces, evidentemente, ellos utilizan instituciones para triunfar. Entonces, si yo creo esas asambleas cívicas locales, que se autogestionan, que tienen esa autocomposición, ¿cómo podría ser un modelo? Bueno, pues nosotros podríamos utilizar una inteligencia artificial, por ejemplo, para canalizar los votos, para hacer consultas públicas, en el sentido más pristino de esa consulta pública vinculante, y perfectamente lo podríamos canalizar a través de estas herramientas. Luego podríamos perfectamente, entre todos los ciudadanos comprometidos, autodotarnos de un marco jurídico. ¿Cómo? Que ahí vinculo con el tema de los principios de Alfredo. Nosotros, el derecho, en los principios del derecho está, por supuesto, la ley, el reglamento, etcétera, pero luego hay otras cuestiones fundamentales que son otras fuentes del derecho, como son los principios generales del derecho, que es una serie de principios naturalistas, es decir, que nosotros no podemos renunciar, porque son intuitivos a la propia condición humana, que precisamente han ido en disfavor de las leyes y los decretos leyes, que este gobierno no hace más que sacar decretos leyes, incumpliendo lo de urgente y extraordinaria necesidad, y precisamente ahí sería ese modelo de asamblea constituyente, donde nosotros, en una conversación, con personas comprometidas, con personas con cierta trayectoria intelectual, nosotros nos sentamos y conversamos. A ver, esta comunidad política cívica, trazable, transparente, auditable, directa, ¿qué principios queremos dotarnos? Y luego los llevamos a derecho.
¿Cómo? Haciendo un escrito donde cada uno de nosotros, a través de una inteligencia artificial o incluso de una manera de puño y letra, damos nuestro consentimiento, un consentimiento directo, vinculante a nosotros, la autonomía de la voluntad que decía Tomás, pero a un nivel que con la tecnología podemos llevar de una manera mucho más extensible. Y entonces nosotros perfectamente no tenemos por qué tener un representante, pero sí podemos hacer una cosa, que yo he pensado en mis reflexiones de esta cuestión, que es una suerte de juez de paz. El juez de paz es un legón derecho que se suele utilizar en los juicios de los municipios más pequeños, que siempre el único requisito que se exige no es precisamente que sea una persona versada de derecho, sino que tenga una tendencia de cara a la galería, quizás mejor dicho, porque en lo privado vaya usted a saber, ¿no? Que sea incorruptible, que sea una persona, digamos, de una fortaleza moral muy ostentable, manifiesta y palmaria. Entonces nosotros, en esa comunidad cívica, después de haberlo constituido y utilizando estas herramientas, perfectamente podríamos elegir una especie de líder, cuya virtud precisamente sería esa incorruptibilidad. Y entonces elegiríamos un juez de paz que sería la persona con la que, digamos, tendría un cierto control de lo que podría ser el código fuente del algoritmo. Y perfectamente así se podría crear una asamblea cívica directa, una democracia directa, que nosotros nos hemos autodotado de una serie de principios, una conversación pactada, y que por lo tanto yo mismo avalo ese pacto porque doy mi consentimiento expreso en esa asamblea constituyente, y luego ya permitimos para que cada ciudadano pues esté produciendo, esté haciendo su vida, esté escribiendo, haciendo lo que quiera, ya lo delegamos en esa persona incorruptible a nivel moral, esa suerte de juez de paz, que luego tenga efectivamente que cada X tiempo responder ante el ciudadano, con una gestión transparente y efectivamente auditable. Entonces es perfectamente factible, porque la tecnología, que ahora hablo de otra cuestión que habéis dicho, efectivamente es la antifalta de recursos. Porque si yo ya no necesito recursos naturales que son limitados en la tecnología digital, no hay límite de recursos. Entonces perfectamente sería factible utilizar estas herramientas. Lo mejor que sería que fueran herramientas lo más open source posible, lo más descentralizadas, para que precisamente no utilizáramos un modelo de terceros que tendría sus propios intereses espurios detrás, ¿no? Y hay otra cosa que quiero decir. Ojo con ver que el mercado es la salvaguarda. No. Tanto el Estado como el mercado siempre ha intentado fiscalizar al ser humano. Hay que recordar una cosa muy importante del marketing, y permíteme un comentario, Inés. En los años 80, cuando nace el marketing, hay una suerte de alianza entre Silicon Valley y muchos psicólogos. ¿Por qué? Porque los psicólogos hacen un traspaso, un giro estratégico. Esto está recogido en el libro El capitalismo de la vigilancia, que me parece fascinante la idea. Y entonces aquí se recoge una especie de pacto entre los psicólogos y los mercados de Sigma. Y dicen, a ver, quiero que me hagas una especie como de estudio de cuáles son, digamos, las miserias más grandes de la condición humana. Pues mira, el hombre está complejado por esto, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace con esa transparencia de información? Silicon Valley le dice, vale, yo voy a crear todo un ecosistema económico que se llama el capitalismo cognitivo, donde ya la importancia ya no está en la cuestión, digamos, de los recursos materiales, sino en la cuestión de los datos, y yo voy a construir una economía en base a esto. Y entonces yo me prevalezco de esa información para crear aquí unas suscripciones que el ser humano, puesto que yo utilizo esa información contra él, pues crea que no puede existir una vida sin ellas. Y efectivamente es el otro gran cosificador. Por eso, precisamente, ahí está el punto medio, que es el ciudadano de la virtud independiente. Que es Pablo, disculpa, sí. voy a poner el cronómetro, Bueno, nada, ahí acabo. Entonces, ojo con ver al mercado como la salvaguarda alternativa al Estado. Bueno, a mí me gustaría aportar con respecto a eso, porque yo creo que el encontrar a un ciudadano que sea el prístino, ¿cierto?, lleno de virtudes y todo eso, nos vuelve a meter en el mismo círculo, que es que dejamos de lado esa premisa de Lord Acton que decía que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, desde ahí, nosotros los individuos siempre, sea quien sea, por más que ojalá tengamos, no sé, a un santo prácticamente, vamos a tener la tendencia a la corrupción. Eso es inevitable. Y por lo tanto, yo creo que desde esa visión también surge, además de todos los pensadores, ¿cierto? Por ejemplo, me acordaba del libro que se llama Nuestro enemigo, el Estado, que crea toda esta nueva corriente de respuesta a las democracias liberales, ¿cierto? Y de ahí hacia atrás, donde existe toda esta línea de pensamiento más anarcocapitalista, que lo que hace es proponer esta cultura agorista. En el fondo dice, ya, nosotros como ciudadanos, en el fondo, no pudimos y no vamos a poder luchar en contra del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, que además administra las leyes y que hoy día, ¿cierto?, tiene los poderes del Estado ya en el fondo no están divididos, ya lo hemos visto, ¿no? Tampoco la legitimidad es
parte de realmente un trasfondo que siga dando legitimidad a la democracia. Los ciudadanos pueden salir en masa a las calles y nadie dimite, a nadie le importa, y no es un fenómeno que pasa solamente en España, pasa en todos lados. Entonces, desde que nosotros perdimos como ciudadanos esa capacidad de poder volver a respaldar lo que era la democracia desde la propia legitimidad que le otorgamos como sociedad, el agorismo muestra que hay una vía alternativa y que es precisamente el hecho de crear sociedades en paralelo donde no pidamos permiso, claro, donde no pidamos permiso para poder organizarnos, sino que de manera natural, híbrida, vayamos creando nuestras propias instituciones y que desde ahí, en paralelo también, podamos ir generando nuevas dinámicas sociales que vayan siendo por su propio éxito validadas por la ciudadanía en general, y que la gente, al ver que eso funciona, tal como sucedió por ejemplo con Bitcoin, al ver que funciona, entonces vamos cada vez más asimilando que una realidad alternativa es posible. En la medida en que sigamos como teniendo los viejos paradigmas con las estructuras como las conocemos, va a ser imposible, porque no va a surgir de la nada. Inclusive creo yo que una revolución tampoco es una alternativa como desde la mirada clásica de la revolución, porque desde mi perspectiva las revoluciones siempre están empujadas por intelectuales que persiguen sus propios fines, que en el fondo es la naturaleza humana, y desde la Revolución Francesa en adelante son los mismos las mismas clases sociales intermedias, digamos, las que van gestando todo este cambio para poder disputarle el poder al rey y así acaparar sus propias cuotas, desplazando la autoridad del Estado por un lado y así. Entonces, en el fondo, aunque surja en esta fecha, en esta época, un proceso revolucionario, también va a tender hacia lo mismo. Es distinto a que surja algo desde la sociedad civil, donde se vayan creando nuevas dinámicas que terminen aumentando la cuota de libertad de los individuos, que en el fondo yo creo que es como lo fundamental dentro de la concepción de prosperidad y de bienestar que debiésemos poder aspirar. Bueno, ahora ya creo que vamos agotando el tiempo y lo que os pediría, por favor, es que cada uno pues hicierais un cierre, que hicierais un resumen de vuestro punto de vista sobre todo lo que hemos hablado. Yo personalmente pues también quiero redundar en la opinión de que un estado paralelo sí que es posible. No, repito que la vía pacífica es absolutamente necesaria, ¿vale? Y que creo que se consigue utilizando estas tecnologías que antes no existían, que va a ser difícil que mucha gente comprenda cómo funcionan, cómo implementarlas y demás, pero resulta que son las únicas herramientas que nos dan libertad, las únicas herramientas que nos reconocen la propiedad privada, que son capaces de hacer que el fruto de nuestro trabajo sea nuestro exclusivamente y que por tanto vale la pena, o sea, porque la libertad conlleva un esfuerzo y creo que ese esfuerzo vale la pena y aunque no todo el mundo lo vea y también una responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso yo creo que si la sociedad lo va asumiendo poco a poco, podremos hacer esa transición. Y nada, simplemente esto era mi aportación y yo invitaría ya en orden inverso a cómo hemos llegado, ¿vale? Que Pablo hiciera su cierre, no os alarguéis más de 2-3 minutos, ¿de acuerdo? Luego Inés, luego Alfredo y luego Tomás. Vale. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Aunque evidentemente técnica y económicamente fuese factible, yo voy a matizar que la razón por la cual creo que va a ser bastante cuantioso a nivel de esfuerzo poderlo hacer es porque va a haber dos cuestiones claves. La primera va a ser la incomprensión de nuestros pares, es decir, otros ciudadanos que aún no están en la fase evolutiva a nivel de cognición, de percatarse o de consciencia o de percatarse que efectivamente las instituciones clásicas
no solamente están quebradas, sino que además son una lacra para la evolución en el sentido de hombres que quieren que la ciencia a través de la tecnología les lleve a una nueva fase, no sé si evolutiva, pero sí por lo menos de marco de convivencia, cívico, jurídico, político y evidentemente fiscal. Entonces, no creo que sea que no vaya a haber pocas resistencias desde el punto de vista institucional y de otras personas que precisamente, en buena medida, a través de todos los recursos mediáticos que el Estado va a utilizar para movilizar en contra de estos movimientos, crean que no se está haciendo algo a favor de la condición humana cuando es al revés. Yo quiero acabar con una reflexión que voy a evocar de Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un libro maravilloso en el que habla precisamente de la crisis de la República. En ese libro habla de cómo los padres fundadores de Estados Unidos, cuando fundan su república, en base al modelo francés, en base a en buena medida a las ideas afrancesadas de la Ilustración, bueno, pues acaba mutando la situación de la salud de la República Norteamericana hasta una falta absoluta de convivencia y de representación del ciudadano al Estado a partir de los años 60, a finales de los años 60 sobre todo. Y precisamente ella lo que hace evocar es a una reflexión transversal de los propios intelectuales y los ciudadanos de qué modelo cívico quieren representar. Esto estamos hablando de un libro maravilloso, un ensayo fascinante de los años 70. Por desgracia no existe en nuestra era contemporánea Hannah Arendt, ni mucho menos, también porque también sufrimos un deterioro cognitivo terrible, ¿no? Y los intelectuales, aparte de muertos, los que existen, lo que escriben francamente es bastante desdeñable. Pero bueno, no hay que perder la esperanza, no hay que perder el empuje y sobre todo vamos a necesitar mucha responsabilidad cívica y personas comprometidas con la virtud, comprometidas a avanzar tecnológica y humanamente cada día y por supuesto en un pacto en el cual con otras personas conscientes y deseosas de esta nueva fase de virtuosismo, de rescate del virtuosismo, podamos constituir estas alternativas. Entonces yo empujo la iniciativa, deseo así y tengo una esperanza, pero insisto que van a ir toda la artillería institucional clásica contra ella. Sí. Adelante, muchas gracias, Pablo. Adelante, Inés. Bueno, yo quisiera recoger la idea de que siempre nosotros tenemos como punto de referencia la democracia norteamericana, que se ha estudiado mucho respecto al formato que tienen ellos de como un ejemplo, digamos, de sociedad, también por su prosperidad económica. Y que desde los padres fundadores existen ciertos antecedentes de que uno de ellos fue también inspirado por las ideas de la escolástica hispana, ¿ya? Que nosotros generalmente asociamos, no sé, John Locke, ¿cierto?, las ideas de la libertad y todo eso, pero nos olvidamos de cuáles son los fundamentos que por razones lógicas se han ido quedando un poco relegados. Sin embargo, sabemos que Juan de Mariana es un intelectual que es fundamental para poder comprender no solo la evolución de la sociedad hasta el modelo más exitoso de todos los tiempos que está representado de alguna forma por la sociedad norteamericana en términos de prosperidad material y defensa de la libertad, que puede tener, de hecho tiene sus falencias y todo, no es necesario que estemos 100% de acuerdo, pero hay, digamos que un determinado consenso respecto a eso. Y que en el fondo lo que plantea Juan de Mariana es que nosotros debiésemos volver a lo que es la revalidación de las instituciones naturales, lo que tiene que ver con el derecho natural. Entonces, esas cosas son atemporales, ya que deberíamos nosotros también recordar eso, que los ciudadanos de hoy día no somos distintos a los atenienses o a los del Imperio Romano, en fin, somos seres humanos igual, con nuestras mismas necesidades, y que desde ahí hay cosas que son atemporales, como las instituciones de origen natural, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la propiedad privada, el derecho, perdón, estaba pensando en otra cosa. Bueno, y esas instituciones entonces que son como natas, inherentes al ser humano, lo que terminan haciendo es que nos dan el soporte para construir una sociedad civilizada. Entonces, hoy día, con los instrumentos que tenemos, que nos otorga la tecnología, que nos da todo el devenir de lo que hemos ido construyendo, además como a raíz del conocimiento acumulado,
podríamos nosotros generar estas instancias donde nuevas instituciones surjan para poder dar respuestas mucho más efectivas y que vayan disputando el poder hegemónico que hoy día tiene el Estado como un ente todopoderoso que es capaz de hacerse cargo, cuando en realidad vemos que el Estado no es más que un conjunto de seres humanos de carne y hueso que están persiguiendo sus propios intereses y que cada vez esos intereses son más nefastos, más dañinos, más perniciosos para lo que es principalmente la libertad y la prosperidad de los individuos. Eso. Muy bien. No, Alfredo, a ti te voy a dejar un minutito más si quieres, de tiempo, porque has intervenido menos. Bueno, Muchas yo gracias. para mí estaba aprovechado un poco para resumir, por intentar ser conciso y bueno, y aprovechar tu espacio que nos da para tener un punto de partida. ¿Cuáles son los principios que para mí tendríamos que tener? He rescatado mientras escuchaba, estaba buscando, yo no sabía que los principios del movimiento nacional franquista ya estaban basados en una serie de principios, no los conocía, no soy profesional del derecho, pero sí me interesa, soy curioso. Y echándolo un poco un vistazo, intentando adaptarnos, yo dividía en 3: territorio, instituciones y virtudes. Territorio, clave, autonomía local y acceso a datos abiertos, lo que permite a las comunidades gestionar los recursos de cerca, redes de apoyo entre pares. Para mí eso es fundamental. Cada uno nos encargamos de nosotros, el pueblo salva al pueblo. Pues eso es un peer-to-peer, como la copa a un pino. Y muy importante en esa parte, el principio, lo he dicho antes, de subsidiariedad. En cuanto a las instituciones, habrá que transformar las rígidas y opacas en ágiles y digitales. Tecnologías emergentes, la IA y Bitcoin como base por su certeza. Y por último, en esto de las virtudes, para mí, ¿qué es la virtud? Al final, virtud que no valor. Virtud que no valor. Equilibrio de poder, garantía de necesidades básicas en nuestras comunidades. Aquí nadie puede tener hambre, nadie puede pasar hambre, perdón, nadie. Tú tienes que proveerlo. Hay suficiente dinero en todos los territorios para que no haya hambre. Hambre, eso, o sea, la necesidad básica cubierta. El reconocimiento del valor tiempo como el de el honor y la reputación como pilares. Cuando en un espacio donde nos conocemos todos, ya nos procuraremos de una y dos cosas. Eso lo tenía la banca antes. La banca tenía los 5 principios de préstamos bancarios: eran carácter, crédito, capital, colateral y cash flow. El carácter era la reputación. ¿Por qué? Porque las comunidades se conocían y sabían quién no iba a impagar nunca. Hoy en día, y eso es lo dramático de lo local, os voy a poner como muestra un botón. En Córdoba hay 17.000 millones de euros en depósitos y efectivos. 17.000 millones de euros en depósitos y efectivos, si no me equivoco, añádale 3 ceros, Inés, para el peso chileno. Es decir, estaríamos hablando de 1,7 billones de pesos. Eso en Córdoba nada más. Córdoba somos 700.000 habitantes. Pues bien, un cuarto de ese dinero aproximadamente están en cajas de ahorro que no dependen de la ciudad, que están fuera. Es decir, que para nosotros dar un préstamo aquí de $1 millón, porque todos tengamos una cantidad que podamos conocer, eso tiene que pasar por Bilbao. Pues usted, eso no tiene lógica. Es decir, nosotros ahorramos aquí y usted, un tío en Bilbao, va a decidir si es bueno para nuestra ciudad poner esto. Y ahí es donde te das cuenta, los riesgos se han perdido. Por eso para mí sería fundamental. Y creo que realmente eso nos lleva a esa serie de principios en los que podamos estar de acuerdo. Por cierto, medidos, OKR con contratos inteligentes que se pueden cambiar cada N tiempo, tasado, abierto, basado mucho en OKRs, Objective Key Results. Eso, que fue una filosofía de gestión introducida por Google, OKRs, es lo que tendrían que tener hoy en día los partidos políticos. ¿Usted que es más de izquierda? Pues hay que dotar a la gente que tiene menos con este dinero. ¿Usted que es más de derecha? Pues usted con este. Y hacia eso, al final de unas elecciones, sabremos de su mandato, no de las elecciones, sabríamos si lo han cumplido o no. Es decir, aprovechar toda la gama, todo un elenco de tecnologías que tenemos a nuestro favor para hacerlo en pro de la comunidad, hacerla más justa, que no igualitaria, ojo, justa. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Adelante, Tomás. Bueno, pues yo ya para despedirnos voy a decir que ante la crisis sistémica de la democracia y del Estado y la crisis global de todo tipo, de valores, económica, de todo tipo,
la evolución natural desde una revolución ciudadana que debe de ser la holocracia, que Brian Robertson en el 2007 ya decía que había que crear una gobernanza horizontal, terminar con las jerarquías basándose en la descentralización, las decisiones distribuidas basadas en métricas y en la ciencia, mercados voluntarios, transparencia de la información y de los procesos y mirar y abogar por el bienestar común y la colaboración basada en intereses y necesidades de los ciudadanos. Si somos capaces de hacer esto, iremos en el buen camino. Si no somos capaces desde la ciudadanía de enfocarnos hacia una evolución natural, hacia la holocracia, a nosotros lo que nos tienen preparados es un tecnofeudalismo. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación y sobre todo por vuestras intervenciones que yo creo que han enriquecido muchísimo. El nivel ha sido muy alto y seguro que la audiencia ha disfrutado de vuestra participación. Pues nada, yo simplemente sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Podemos realizar un nuevo debate sobre este tema, sobre otro. Este tema yo creo que aún se puede desarrollar mucho más, pero bueno, yo creo que hemos hablado de por lo menos de los puntos más importantes y creo que cada uno ha tenido la oportunidad de hacer ver cuál era su punto de vista. Así que nada, reiterar las gracias. Bueno, adelante, Tomás. No, solamente aprovechar este momento también para darle las gracias desde mi parte a los compañeros que, bueno, pues me tomé la libertad de invitarlos, de ponerlos en el compromiso y estoy muy agradecido de poder compartir este espacio. También gracias a ti, Ignacio, y poder compartir el espacio con ellos. Ha sido un placer y, Pablo, discúlpame, que es que yo soy un poco vehemente a veces cuando me expreso, pero es un placer compartir el espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. Pues nada, hasta la próxima entonces, ¿de acuerdo? Un saludo. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós, Hasta luego.